¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo aquí desde Despierta TV y Despierta Quintana Roo y a través de Radio Bahía y Radio Rojo. Les saluda Eduardo Sadot en su programa Análisis. El día de hoy me acompaña un experto en materia familiar, en derecho familiar, el doctor Gerardo Hierro, a quien saludo con mucho gusto. Gerardo, muy buenas noches. Buenas noches, maestro Sadot, un placer estar con usted y muy agradecido por esta invitación. Es un honor estar con usted, muchas gracias. Al contrario, el honor es nuestro. Bueno, Gerardo, pues el tema obligado con el COVID y el tema obligado de la violencia intrafamiliar, que desde luego tiene repercusiones de diversa índole. Y esto, claro. Bueno, se recrudece cuando estamos prácticamente hacinados o concentrados en un espacio común, toda la familia, y dependiendo del tamaño a veces de las casas, a veces muy reducidas, no quiero pensar en los hacinamientos en donde hay casos donde las familias duermen en una sola habitación, y bueno, de ese a las casas hay hacinamiento y se modifica la costumbre de las personas de estar acostumbradas a salir, a cambiar su ritmo de vida, y de pronto esto se modifica totalmente. Y bueno, pues esto es el tema fundamentalmente, cómo se da la violencia en la familia a consecuencia de esto, y desde luego, bueno, pues cuando no hay este hacinamiento, de todas maneras hay violencia, sí. Ricardo, así que pues con esto se recrudece. ¿Pero qué nos puedes platicar? Mire, maestro Sadot, igual que sí, tiene mucha razón, todo esto va incrementándose, va siendo... con la pandemia se ha incrementado, pero sin pandemia también era ya de por sí un problema gravísimo en nuestro país. Déjeme platicarle un poco mi experiencia con familias violentas, con niños, niñas y adolescentes que han sido abusados, mujeres golpeadas, experiencia que he tenido del estudio de la violencia familiar, discusiones incluso con amigos psiquiatras, porque a mí pues es algo que francamente sí me impresiona mucho. Hay diversos factores que se van dando a pesar de todo y con pandemia o sin pandemia, insisto, factores de todo tipo, porque es algo multifactorial, factores socioeconómicos, factores socioculturales, factores individuales, factores conductuales, psíquicos, bioquímicos, hay una fuerte interrelación entre todos ellos, es decir, la violencia familiar primero que nada es multicasual, eso es muy importante entender. Y después, ¿qué pasa? La familia y su medio social, que tiene una diversa actuación social, cada familia tiene una diversa actuación social, hay relaciones personales que van variando según la estructura de la familia, y todo eso va creando un inconsciente colectivo de la propia familia. Y en ese inconsciente colectivo de la propia familia es donde nosotros se va generando la violencia familiar. Si usted me pregunta por dónde empieza la violencia familiar, bueno, pues permítame decirle que la violencia familiar, primerísimo que nada, empieza por el lenguaje. Empieza a haber una tolerancia a esa agresividad al lenguaje, ¿perdón? Interesante, adelante. Sí. Empieza a haber una tolerancia a esa agresividad en el lenguaje y pasamos entonces a una resiliencia, puede ser única y exclusivamente de carácter verbal, pero ¿qué pasa? Empieza a haber un abusador y un abusado. Todo esto, primero que nada, en una misma generación. Pero ¿qué es lo grave de la violencia familiar y lo que se está acentuando ahorita con la pandemia? Que va a pasar a una segunda y hasta una tercera generación. Hay un agresor y hay un resto de la familia que permanece pasivo. Aquí no pasa nada, aquí nos hacemos de la vista gorda. Entonces, ¿qué sucede? Que se crea un sistema de violencia. Esta violencia empieza a ser sistemática, porque ante todo no es un proceso de carácter estático ni de carácter lineal, es un proceso circular, dinámico y muy incompatible. Esto nada más a nivel primario. Entonces ahí es donde estamos parados. 2 de cada 3 mujeres en México van a sufrir algún tipo de violencia. Y por supuesto los niños, niñas y adolescentes pues también son graves víctimas de violencia, ¿eh? Es muy interesante lo que me dice doctor Gerardo. Estamos platicando con el doctor Gerardo Hierro Molina. Él es Gerardo Hierro, perdón.
es experto en temas de violencia familiar. Doctor Gerardo, el tipo de violencia, decía usted, no solamente se trata de agresiones, incluso físicas. Me llama la atención lo que me dice, que empieza por violencia verbal, pero cuando es familiar, me parece muy interesante lo que usted dice, doctor, porque abarca a toda la familia, pero si hay un conflicto entre dos miembros de la familia, la postura de los demás en un principio es evasiva, o quizá tratan de no resolver el problema. O sea, el enfrentamiento o el conflicto entre dos individuos de una misma familia va afectando a los demás miembros. Y en la medida que los va afectando, seguramente los va involucrando hasta que llega un momento que se involucran de lleno, ¿no? Muchísimo, muchísimo. De hecho, esto es nada más a un nivel primario, cuando es un conflicto entre dos. Vamos a ver, por ejemplo, los niños que ven que los papás se pelean, y tienen ese tipo de conflicto. Tenemos que recordar primero que hay muchos tipos de violencia. Empezamos por violencia verbal, puede haber violencia de tipo física, violencia que se llama psicoemocional, que es una violencia psíquica, en donde le hacen pedazos la autoestima, por ejemplo, a alguien. Violencia medicamentosa, alguien que requiere algún tipo de tratamiento o algún tipo de medicación y no se le proporciona o se le condiciona. Hay violencia económica, ¿verdad? Cuando el hombre tiene a lo mejor el control sobre la mujer con eso, ¿verdad? No te doy dinero y hazle como quieras y a ver cómo puedes tú salir adelante, ¿no? Y se le quitan y le cancelan las cuentas o no le dan un peso y empieza todo eso. Pero bueno, ya visto en un segundo nivel de análisis, la violencia incluso se vuelve recursiva. Es un recurso que cíclica, como decimos. Vuelve a ser y vuelve a salir y va creando una realidad sin ninguna objetividad. Llega a durar a veces décadas. A mí me han dicho señoras, no, pues mi marido me golpea desde hace 20 y tantos años. O, por ejemplo, tuve un caso de una señora que el marido no le daba cero dinero en efectivo, solo podía usar tarjeta de crédito porque así sabía exactamente qué gastaba. La señora no tenía ni para el estacionamiento del coche, tenía que pagar todo con tarjeta porque era una forma. ¿Qué es la violencia? ¿Para qué es la violencia? Pues es una lucha por el control, ¿no? Entonces, en ese segundo plano, lo grave, fíjense, lo más grave de todo es que la lógica familiar de protección se cambia por una lógica de rivalidad. Entonces, pues se pierde el sentido de protección de la familia, ¿no? Y lo peor es que ese inconsciente colectivo permea a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque para esos niños que algún día van a ser adolescentes y después adultos, o esos adolescentes cuando sean adultos, pues va a ser lo más normal. Para ellos va a ser normal este tipo de violencia, ¿no? Entonces, esa lógica que ya cambió, ¿qué provoca? El cambio de cosmovisión familiar. Para mí eso es lo más grave, el cambio de cosmovisión familiar, y se acabó el mito de la ayuda familiar. Entonces se cambia por una lógica, fíjese lo grave, una lógica de familia, de ayuda, de protección, se cambia por una lógica de supervivencia. Ese es el único objetivo. Ahora sí que prácticamente sálvese el que pueda. Aunque se oiga exagerado de mi parte, créame que no exagero nada. Yo les digo a mis alumnos en la Facultad de Derecho de la UNAM que el día que me aburra del derecho familiar me dedicaré a escribir guiones de telenovelas, porque la realidad rebasa siempre por muchísimo, pero por muchísimo, la realidad rebasa la ficción siempre. Doctor Gerardo Hierro, ¿qué es lo que sucede y sobre todo cómo va uno identificando, cómo puede un familiar identificar que está ya en la ruta de llegar a un tema de violencia familiar? ¿Cuáles son los primeros indicadores que puede uno alertar y cómo poder superarlos? Porque, como dice usted acertadamente, este tema de violencia se va desarrollando de tal manera en la familia que se vuelve costumbre. Se coloca cada quien, pienso yo, en su condición de confort. Y bueno, si se están peleando mi papá y mi mamá y no se meten conmigo, pues que se sigan peleando. O si se está peleando mi hijo con su mamá, o mi hija o mi hijo conmigo, la otra parte dice, bueno, pues mientras el pleito llegue ahí, bueno, pues no pasa nada, yo me aguanto. Ese es el tema. Sí, bueno, mire, permítame explicar dos cosas muy importantes.
Primero, ¿por qué digo que es recursiva? A mí incluso me llamaba mucho la atención, porque incluso había antes mujeres golpeadas, bueno, y hoy también, pero mujeres golpeadas que aún con golpes muy severos, muy serios, por ejemplo, una que le rompieron el pómulo y le destrozaron la nariz, la boca a patadas, el marido, y le otorgaba el perdón. Entonces, por eso yo le decía, bueno, explíqueme nada más por qué, o sea, ya estando el señor ya en el reclusorio. Entonces, me llamaba mucho la atención. Y eso lo entendí hasta después de muchas pláticas con algunos amigos psiquiatras, que lo de la violencia es recursiva en el sentido de cambia el control, es cíclica porque empieza una parte neutral, en que la pareja está bien. Después empieza el conflicto, el momento del conflicto. Después el momento de la violencia, a lo mejor esa tercera parte. Y la última parte es donde se invierten los papeles, en que la bestia se convierte en corderito, pide perdón, le dice lo siento mucho, eres el amor de mi vida, no va a volver a pasar, discúlpame. Y eso es el momento en que entonces la víctima de la violencia tiene el control sobre la persona. Bueno, incluso cuando estudié el diplomado de violencia familiar del Instituto de Investigaciones Jurídicas ahí en la UNAM, compañeras de los centros de atención a víctima, que eran directoras, había unas directoras ahí, decían que había golpeadores que luego iban y ponían, por ejemplo, una manta de que eres el amor de mi vida, perdóname. Había otro que se ponía afuera a la salida de donde salía la camioneta del centro, así para que lo atropellara la camioneta, se tiraba al piso y así. O sea, cambia. Y entonces tiene ese control y eso se vuelve adictivo. Entonces muchas veces buscan acelerar incluso el conflicto porque saben que después viene la etapa de control absoluto y se vuelve un ciclo adictivo. Pero ¿qué pasa? Que no se dan cuenta, esta es la segunda aseveración que quería hacer, que no se dan cuenta que en eso vuelven partícipes de la construcción de ese sistema violento y en su permanencia a las personas que también están en la familia, a los hijos. Por eso digo que se permea a una segunda o tercera generación. Y entonces ya es una disfuncionalidad completamente cíclica. Ya puede uno saber lo que va a pasar. Ahorita están muy bien, ahorita está pareja la cosa, está muy bien. Después, ya está empezando el conflicto. Bueno, empieza el conflicto. Después del conflicto, ¿qué va a venir? Pues ya la agresión. Ok. Y luego al revés, el control absoluto de las víctimas. O sea, la víctima controla al golpeador, ¿no? Es muy interesante. Si me permite, doctor Gerardo Hierro, vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando sobre el tema de la violencia intrafamiliar, desde luego, con el tema del COVID y desde luego en general, que desde luego que también derivará en la violencia de género, que es una de las etapas. Vamos al corte. Regresamos. Gracias, sí, claro, gracias. Muchas gracias. Llegaste a mi vida. Tú llegaste a mi vida.
Pues regresamos aquí en su programa El Análisis. Estamos con el doctor Gerardo Hierro y estamos platicando sobre la violencia intrafamiliar. Doctor, Gerardo Hierro, me comentabas, este tipo de condiciones va llevando una evolución paulatina y a veces me da la impresión, según lo que nos dices, imperceptible, de tal manera que cuando menos uno acuerda, si uno no se alerta de los primeros síntomas o los primeros indicadores de que ya va a entrar uno a una etapa de violencia intrafamiliar, pues entonces se sigue y llega uno a consecuencias mayores. Adelante. Exactamente. Bueno, perdón, pido una disculpa también si me acelero, es que este tema para mí es muy apasionante y muchos amigos míos, incluso penalistas, me critican y me dicen, ay, ¿cómo te puede gustar el derecho familiar? Yo como pues si veo niños declarando o mujeres golpeadas y eso, y es un poco como el médico, ¿verdad? Que cura a alguien que tiene un tumor, pues no, el cirujano no va a decir que qué bonito tumor tiene esta persona, sino al revés, el ver que esa vida en particular tuvo una solución a su problema familiar, dejó de ser víctima, pues es donde obtenemos la satisfacción personal y profesional, ¿eh? Entonces, bueno, antes de eso. Y como le decía, pues es una disfuncionalidad cíclica y adictiva. Muchas veces, al cambiar esa orden y en que la víctima tiene el control temporal sobre el agresor, eso es lo que va permeando en la familia, pero el problema es que se llevan y arrastran a los menores. Entonces todo esto se vuelve una especie, vamos a decirlo, de patología. Una patología, es una enfermedad, es una patología que afecta y va afectando a toda la familia y saben que siempre van a ser a perder. Es una patología, pues podemos sí decirlo así, tal cual, y no estoy exagerando, una patología perversa. Es una patología perversa porque saben que siempre va a perder, pero sigue existiendo y sigue habiendo. Y perdón, no quiero sonar exagerado. Mi esposa siempre me dice que soy exagerado. Yo le digo, no, exagerado no, apasionado sí. Es diferente, ¿no? Doctor, sí. Decíamos, ¿cuáles serán los indicadores para poder poner freno? ¿Cómo lo puede uno identificar? ¿Y qué debe de hacerse? Porque no es nada más lo identifico, sino llego a tener alguno de los indicadores y qué es lo que procede, qué es lo que tengo que hacer en ese momento, cómo debo de reaccionar, pelearme, enfrentar la realidad, decirle a la pareja o a quien está provocando esta situación qué debo de hacer, cómo hacerlo. Bueno, pues esa pregunta es extraordinariamente buena, pero también es extraordinariamente difícil de contestar. La salida a esto siempre es mediante una ayuda externa al sistema familiar. El sistema familiar ya está contaminado o contaminadísimo, ya es un ciclo, ya es como decimos una patología, un ciclo de enfermedad, pero no perdamos de vista que siempre, aún en la violencia desde el noviazgo, es una lucha de control, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite, por ejemplo, la legislación? Pues solicitar medidas cautelares. Muchas veces, en ciertos casos, yo he visto con clientes propios que me doy cuenta que son agresivos de alguna cierta forma con su esposa o exesposa. Yo mismo le digo a la contraparte, oye, vamos juntos a pedir las medidas cautelares para que no pueda acercarse a los lugares que acuden, al centro de trabajo, a la escuela que acude, a los lugares que regularmente ocurre, y ya podemos pedirlo también hasta cierta distancia. Porque digo, a mí me ha pasado casos en que dice, no, yo estoy aquí en el mismo súper donde la señora vino a comprar, o está fuera de su casa, y no, yo pues aquí estoy, no la estoy siguiendo, ¿no? O no la estoy molestando, no estoy haciendo eso. Entonces, pero todo tiene que ser también sistémico. Igual también se requiere a nivel terapéutico acudir con especialistas, que puedan, especialistas psiquiatras, y esto no es una cosa nada más de terapeutas, de psicólogos nada más, ¿no? Y hay diversos agentes sociales que pueden tocarse, pero yo siento que aquí el Estado tiene una corresponsabilidad clara en la que no responden, más que lo único que existe es el Centro de Atención a Víctimas. Pero digo, yo la bondad que le veo a las medidas cautelares, porque imagínense una mujer que aparte de que la golpean, tiene que ser llevada a un centro de atención a víctimas, y ella es la que se tiene que ir del hogar, ¿no? Entonces, no, al contrario, debiera de existir
precisamente eso, con una medida cautelar, pues que el agresor desaloje el lugar y el agresor no se puede acercar. Pero, pues luego viene, ¿qué otra cosa? El factor económico, ¿no? O la dependencia psicológica, como decíamos que era multifactorial. Muchas veces hasta dependen psicológicamente del agresor. Tristemente, es una realidad muy, muy fuerte. Igual también, sí. La autoridad. Doctor Gerardo Hierro, a ver, ¿qué hacer? Quiero ver un escenario ideal, pero real. Tienes el caso de una señora que está siendo ya víctima de violencia, y no digamos necesariamente de su esposo, hay casos de víctimas de violencia de sus hijos, las señoras ya grandes de edad, que los hijos mayores se vuelven violentos en contra de ellas. Sé de algún caso de una señora que heredó una casa completa y es donde vive, pero ahí tiene un negocio el hijo, y en ese sentido el hijo la acosa, la presiona, él recoge las rentas, él administra, y ella nada más se la pasa llorando. Y lo mismo puede suceder con una madre, con una esposa. Mencionabas en este momento medidas cautelares, o sea, específicamente, ¿qué se debe y qué se puede hacer? Pensemos en dos ambientes distintos y en dos escenarios diferentes. Uno de alguien que está en una ciudad donde puede recurrir a instituciones, pero alguien que vive, por ejemplo, estoy pensando en una población en la región Maya, en el estado de Quintana Roo, en algún lugar de Oaxaca, y que la institución más cerca le queda a unas 3 horas de camino, no tienen remedio, no hay forma de hacerlo. Yo en alguna ocasión había propuesto, e incluso alguien de mis hijos decía, la creación, la formación de una, él le llamaba una solidaridad familiar y humana. Es decir, imagínate una página donde tú, quien nos esté escuchando en la radio y quien nos está viendo a través de su pantalla, nos anotamos y pongo yo, Eduardo Sadot, pones tú Gerardo Hierro, a lo mejor alguien de producción, José Luis Palomo, y todos estamos ahí y las personas pueden, una mujer que se sienta violentada, nosotros tenemos la ubicación de dónde estamos, y a mí me hablan, por ejemplo, de emergencia de una vecina que está siendo violentada, pero como formamos parte de ese grupo, entonces nos atienden y nosotros corremos, nos comunicamos y los que estamos cerca llegamos. No sé, ¿qué hacer? ¿Cómo lograr esas medidas cautelares? ¿Cómo resolver esos problemas? Y como jurista, a ver, de entrada, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a pagar? Fíjate qué grave, doctor Gerardo, fíjense qué grave, auditorio. Tengo que pagar a un abogado para que me defienda. Y si no tengo abogado, porque dependo de mi esposo. Y si el esposo no quiere, obviamente no va a dar ningún dinero para ello, pues entonces está en una condición de indefensión. Y no solo ella, pensé en el caso de una esposa, pero en el caso de los menores. Y en el caso de un hijo, igualmente. O sea, tienes a un hijo que está siendo objeto de esa violencia. ¿A quién recurre? Un niño, ¿a quién puede recurrir? Un joven, no necesariamente un niño, puede ser un joven. ¿A quién? Es muy común decirles a los jóvenes, bueno, pues ya tienes más de 18 años, aunque estés estudiando, si no te parece, lárgate. O sea, ¿qué hacer? Voy y busco al doctor Gerardo Hierro y le digo, doctor, ¿qué hago? Y usted, doctor, me dice, bueno, pues hay que poner una demanda, hay que hacer esto. Pues sí, pero todo tiene un gasto. ¿Cómo hacer esto? ¿Qué es lo primero que debe de hacerse en casos concretos? Bueno, pues ahí es donde precisamente lo que yo digo, que el Estado no cumple con la corresponsabilidad, no cumple a cabalidad con la corresponsabilidad que tiene. Te voy a dar una estadística simplemente. Para que una mujer que acude a un ministerio público por golpes, por lo menos para el promedio, para que se decida acudir al ministerio público, es que ya fue golpeada en promedio 7 veces. Y normalmente no le van a hacer caso, sino como hasta, en promedio también, como hasta la tercera vez que vaya. Entonces, golpearla 10 veces
para que pueda acudir, primero 7 para que se decida a ir al Ministerio Público. Exacto. Y todavía necesita 3 golpizas más. Sí, porque le van a para decir que ya conténtese o ya váyase. Sí, sí. Esa es la estadística en la Ciudad de México, por ejemplo. Pues hay zonas que debe ser mucho mayor incidencia, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, muchas veces cuando se están llevando casos de divorcio o cosas así, empieza a haber más violencia porque se lleva, el derecho familiar tiene una peculiaridad que realmente mucho de esto se lleva en una relación perder-perder. Entonces yo como digo, a ver, la vez que más enamorados hayamos estado, cámbienle el signo. Así es como se lleva el derecho familiar. Por eso creo que tiene tanto nivel de dificultad y muy difícilmente se logran conciliaciones, se logran a veces por medio de medios alternativos de solución, por medio de mediación, pues la efectividad es más baja, ¿no? Sí, llega a haber, obviamente, pero es más baja por eso, porque muchas veces están los sentimientos encontrados y entonces no me importa que yo pierda con tal de fregar al otro. Doctor, y eso es lo grave, sí. Doctor Hierro, ¿qué hacer? O sea, esto me lo dice sí, el Estado tiene que hacer algo, pero en este momento, ¿qué hacer? O sea, ¿de qué manera podemos resolver este tipo de cosas? Estamos viendo ahí en la pantalla el violentómetro. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para una mujer que depende del esposo, que no tiene recursos? O sea, démosle soluciones, démosle ideas, démosle luces de cómo protegerse de manera inmediata el día de hoy, porque pues acudir al Ministerio Público, acudir a los centros de atención a víctimas y acudir al DIF, pero también el DIF es pues cómo decirlo, pues lento en reaccionar. Ahí la dejo. Es interesante lo que me dice el Hierro. Y yo, hijo, que estoy viendo que mis padres se están peleando, que mi padre golpea a mi madre, y que mi madre, que es la afectada, no hace nada. Yo como hijo, ¿qué tengo que hacer? O sea, voy a llegar, y yo estoy viendo el escenario, te lo platico también un poco como abogado, doctor Hierro. Yo, hijo de 18 años, que veo que mi padre o mi padrastro le pega a mi madre, y llego a un ministerio público y le digo, oiga, es que le están pegando, y el ministerio público dice, pues trae a tu mamá. Exacto. Pero tu mamá quiere ir. Sí, recordemos al auditorio, a nuestro auditorio, porque pues tenemos de todas las profesiones distintas, que los juristas estamos obligados a probar tiempo, forma y circunstancia. Entonces, es decir, el problema de la violencia, para empezar, es que se hace intramuros. Entonces, si tenemos que probar tiempo, no basta con que la señora diga, mi esposo lleva 27 años golpeándome. No, me ha tocado casos así, ¿no? Nosotros los juristas tenemos que probarlo, el que acusa prueba, entonces tenemos que probar que la golpeó el día 24 de agosto del 2020 a las 17:35 horas, afuera del edificio ubicado en la calle tal, número tal, en presencia de tales y tales personas que comparecen a testificar. Entonces, ahí empieza el problema para nosotros los juristas, porque una cosa es de hecho y otra cosa es conforme a derecho que lo podamos adecuar, y eso es lo grave, ¿no? La violencia, pues muchas veces es intramuros, entonces cuesta trabajo poder probarla a veces, ¿no? Claro, hay veces que con las lesiones, ¿no? Con el tipo de violencia, que dependiendo mucho del tipo de violencia que sea, ¿verdad? Sí, pero si es, por ejemplo, violencia nada más de palabras, violencia en ese sentido, y que está afectando a los hijos, y un hijo, oiga, ya no lleguemos al extremo de que la medio maten o que lleguen con un pedazo de pierna o de brazo y mire, ya le pegó, sino cuando este tipo de violencia se da de esa manera, los hijos, ¿qué pueden hacer? Si dependen del padre, si dependen de la madre, si la madre es una madre abnegada que tiene pánico de ir a quejarse, y entonces... Muchas veces pasa eso, que los hijos denuncian y la madre tiene miedo, tiene terror, y no se puede seguir adelante. A mí me ha pasado eso a veces también. O a veces la madre de la señora, es a lo mejor una señora joven que está siendo víctima de violencia, pero la hija no quiere denunciar. ¿Por qué? Porque tendrá miedo, por el motivo que ustedes quieran, ¿no? A veces
es no te metas, ¿no? ¿Cuál es el perfil del golpeador? El golpeador siempre trata de aislar a su víctima, a la mujer golpeada, aislarla de su familia, ponerla en contra de su familia y separarla lo más que pueda, emocional y físicamente también a veces, ¿no? Y entonces tratan de que rompan con la familia. ¿Y qué hacer en ese caso, doctor? Pues no hay mucho que se pueda hacer. O sea, yo quisiera poder decir algo, como si a un médico le preguntan, ¿y cómo curar el cáncer? Pues eso quisiera saber. Es difícilmente, o sea, es una respuesta prácticamente imposible de dar. Entiendo la desesperación, porque muchas veces me ha pasado que me lo preguntan así directamente una señora. Bueno, es que a mi hija la golpean, pero mi hija no quiere denunciarlo, mi hija le tiene miedo, ¿qué podemos hacer? Pues muchas veces ya no podemos hacer nada, o a veces hacemos y la hija después dice, no, yo me caí, yo me pegué, yo me estrellé andando en bicicleta. Oiga, pero el golpe que tiene en los niños, por ejemplo, sí es más fácil mediante peritajes y de pruebas psiquiátricas de especialistas en niños, probar, por ejemplo, el daño que se le ha hecho a la autoestima. Y en esos peritajes sí salen que quién se las puede haber causado, ¿no? Porque imagínense para un niño de 5 años que el ser más poderoso de la tierra, que es su padre o su madre, lo maltrate y verbalmente le diga no sirves para nada, eres una basura, etcétera, etcétera, y así todos los días hasta hacerle pedazos la autoestima. Y así tiene 5 años, pues ¿cómo llega a los 10 años, verdad? A veces las heridas psíquicas, dicen los psiquiatras, que si es que se curan, pueden tardar hasta más de 10 años en curarse. Entonces el daño es pavoroso y no se ve. A simple vista, pues no se va a ver, ¿verdad? Pero imagínense, qué clase de individuos en el futuro, qué clase de ciudadanos van a ser, y qué clase de hijos van a tener, y qué el sistema de creencias le van a incluir a sus hijos cuando sean adultos. Eso es para mí también el gravísimo riesgo, porque se vuelve una herencia negativa transgeneracional, se vuelve un mito de poder del hombre sobre la mujer, un mito absurdo, pero que muchos lo creen. O sea, el machismo sigue ultravigente en nuestros días, incluso hasta para la selección de pareja y su rol respectivo. Yo hace tiempo, por ejemplo, tuve un caso de una señora que, hablando de sus 2 ex esposos y los novios que había tenido, decía, mi colección de patanes, así se refería ella misma, y todos tenían el mismo perfil psicológico, podían físicamente tener diferencias, pero el perfil psicológico era muy similar. Sí, eran patanes. Yo le decía, pues ya coleccione mejor otra cosa. Y pasaba que ella psíquicamente lo que buscaba era alguien que se pareciera a su papá. Su padre, cuando ella era niña, había abandonado a la mamá para irse con una empleada de él. Entonces eso era lo que a ella pues, como que sentía que merecía, a lo mejor a nivel subconsciente, y por eso buscaba siempre gentes con ese perfil psíquico. Y yo ya, bueno, pues se lo dije y ya fue con psiquiatras, porque digo, yo no soy psiquiatra, yo soy doctor en Derecho, para el auditorio lo aclaro, pero pues tiene mucho que ver, mucha influencia, y eso, hay quienes hasta dicen que es una determinación genética. Eso yo no lo creo tanto, ¿eh? Yo creo que cuando tenemos la libertad de escoger, tienen la libertad de cambiar. Entonces, a veces, aunque venga alguien de una familia violenta, no tiene por qué ser violento en su edad adulta, al revés, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, si no, el sistema se vuelve cada vez mucho más degenerativo y peor en menores y en adolescentes. Entonces ahí es donde tenemos que por lo menos poder ponerle el alto. Yo coincido plenamente con usted, doctor Gerardo Hierro. Yo Gracias. no creo que sea condición que porque sea, es más, yo lo comento, luego vemos a una persona gordita, vemos en restaurantes, yo veo a una persona y de pronto ves a la mamá muy gordita, al hijo muy gordito y al papá muy gordito, y entonces mi esposa me decía, es que es una familia de gorditos, lo traen genéticamente. Y yo digo, no es cierto. Sí puede haber una información genética, pero ya ahí los médicos me podrán decir, lo mismo sucede en psicología. Son los hábitos de alimentación que tienen, que el hábito de alimentación de la madre lo reproduce y es lo que les da de comer a los hijos, y los hijos se ponen igual de gordos que ellas, y los esposos de pronto empiezan a engordar y se ponen igual que ellas, porque son los hábitos alimenticios. En materia psiquiátrica y en materia psicológica es lo mismo. Cuando dicen, no, pues es que ya esta vida me tocó vivir, es que es tu cruz, no, espérame, no es cierto. O sea, hay que modificar esos hábitos, hay que alertar sobre ellos, porque lo que acaba de decir usted, doctor Gerardo Hierro, efectivamente son hábitos y condiciones y mentalidad que se reproducen, que se heredan, que se transmiten a la familia,
y que a veces estas evolucionan a tal grado que de pronto decimos, oye, ya hay una generación de asesinos, ya hay una etcétera. O sea, si no ponemos alto en esto, a lo mejor es un asesino que no queremos, pero quizá tú, yo, quien nos escuche, de pronto te encuentras a ese asesino que es producto de esa desarticulación familiar y de pronto pierdes la vida. Y todo empezó con la violencia intrafamiliar y no hubo alguien que denunciara o alguien que tuviera el tamaño para hacerlo. A mí me llama la atención lo que usted dice, doctor Gerardo Hierro, en un aspecto. No sabemos a veces ni escoger a la pareja. A veces, sí, claro. Yo lo veo con mis alumnas y a veces les digo, les gusta mucho un muchacho y, ay, es que es maravilloso, sí, pero ya vieron realmente cuál es su conducta, cuál es su esquema familiar. O sea, no basta con que te guste o te llene el ojo físicamente, sino que tienes que conocer cuál es la condición. Y lo mismo sucede en el caso del hombre cuando busca a la mujer. Puede ser una mujer hermosa, pero no tiene las condiciones elementales para crear una familia, para fortalecer una familia. Vamos, nos falta mucha educación y cultura para eso. Sí. Y esto provoca esta violencia. Y no hay quien nos diga, porque además yo creo, y usted coincidirá conmigo, doctor Gerardo Hierro, que debiéramos de tener dentro de la currícula de materias de primaria, pero bueno, pues a veces nuestros maestros saben hacerlo, o están involucrados en temas similares, pero debiéramos de tener dentro de la currícula de materias de primaria, tener la posibilidad de identificar este tipo de cosas, de alertar y preparar y darles las herramientas a los niños y a los jóvenes para que no incurran y no permitan en su hogar este tipo de violencia. O sea, creo que nos falta mucho en ese sentido, doctor Hierro, porque estamos creando generaciones y generaciones y generaciones de mexicanos y de mexicanas. Aquí sí coincide, aquí sí acepto la diferenciación entre géneros, pero las generaciones de mexicanas y de mexicanos que están caminando directamente a una condición de violencia familiar. Si me permite, Gerardo, sí. Vamos a corte y regresamos en un momento. Estamos aquí platicando con... Perfecto, gracias. Estamos aquí con el doctor Gerardo Hierro platicando sobre violencia intrafamiliar en su programa. llegaste a mi vida. Regresamos aquí en su programa El Análisis en Despierta TV y estamos platicando con el doctor Gerardo Hierro, doctor en Derecho, tratando sobre los temas de violencia familiar. Doctor Gerardo, ¿cómo afecta y cómo es el escenario familiar
de una violencia familiar y cómo se desarrolla, cuáles son las características, cómo se sufre en ella, qué es lo que vemos ahí. Bueno, pues esas preguntas que me hace el maestro Sadot son muy buenas preguntas, pero difíciles de poder responder así tan rápido. Pero bueno, aclaro que todo lo que yo expreso pues son mis puntos personales de vista en base a mi experiencia en este campo. Pero bueno, yo lo veo como un sistema patológico, como ya lo he dicho, un sistema primero que nada también degenerativo, o sea, que va degenerando, cada vez más abusivo, violento, y luego ya, como forma ya parte del inconsciente colectivo de la familia, se vuelve mecánico. Y lo que yo decía, el sentido de protección, el deber de asistencia que estudiamos mucho cuando estudiamos el tema de matrimonio, pues ya no existe. Entonces, ¿en qué se convirtió todo esto? En una simple, y perdónenme el término, una cultura de vorágine. Por eso yo decía era que sálvese el que pueda. Y a pesar a veces de la intervención legal, de la intervención moral, del intento de control social del Estado, sigue y persiste y persiste y persiste. Por eso es tan difícil de poderse erradicar, aún con intervenciones terapéuticas, porque tiene que acudir toda la familia, no nada más el violento. Tiene que haber deseo de cambio. Imagínense recuperar la autoestima en un adolescente. Qué difícil labor para un psiquiatra o para un psicólogo, ¿no? Aquí lo grave y lo triste es pues esto, lo que pasa en los adolescentes, en los jóvenes, en los niños, que el sistema de violencia, ¿qué construye? Pues nada, lleva a un caos, lleva a un sistema de maltrato, existe siempre la negación, no, aquí no sucede, no, aquí no pasa, hacerse, como decimos coloquialmente, de la vista gorda. Pero entonces, ¿qué lleva? Pues conlleva un dolor, conlleva sufrimiento, y todo esto, lo gravísimo para mí es que se va a hacer transmisible a sus hijos en el futuro, y puede concluir muchas veces en la muerte o en el suicidio. O sea, hay quien no soporta más la violencia intrafamiliar, terminan suicidándose. O por ejemplo, un caso que el padrastro golpeaba a su mamá y el muchacho se metió a defenderlo y el padrastro lo golpeó y lo mató a golpes, ¿no? Por decir. Entonces, sí son casos drásticos, muy, muy drásticos, muy difíciles y así dar recomendaciones no es tan fácil. Cada caso es diferente, cada caso es muy específico. ¿Sí? Doctor Gerardo Hierro, hay otro tema que va atrás de que es obligado. Cuando la violencia intrafamiliar se da durante algún tiempo del padre a la madre, pero conforme evolucionan los años, y llevan ya bastantes años juntos, y bueno, hay ocasiones en que los padres reaccionan, los hijos crecen, y cambia ese escenario, pero a la mujer le queda un gran resentimiento de la época que le tocó vivir, y también resulta que viene el periodo de la venganza y es al revés. O sea, a mí me trataste de esta condición, ahora yo voy a vengarme, y se vuelve una situación muy difícil de lograr. Y entonces a veces el esposo, bueno, pues aguanta, quizá por un sentido de culpa, por mantener la unidad familiar. Y en esos casos yo creo que la mejor solución es recurrir a un especialista, a psicólogos, y quizá la familia necesite un tratamiento genérico. Estoy pensando en ese escenario de venganza, porque también se da. Sí, se da, y se da mucho. Se da mucho, por ejemplo, si el que era violento después, con los años, con el paso de las décadas, tiene algún tipo de enfermedad, por ejemplo. Y entonces ahora al revés, porque ahora pues depende de la persona, depende del que era su víctima, de quién era su víctima, ¿no? Por ejemplo, a veces entre esposos o de padres a hijos, el padre violento y ahora al hijo que lo maltrataban, pues ahora me la vas a pagar, y como ahora dependes de mí, a lo mejor económicamente o médicamente, pues ahí es donde, ¿no? Y sí, ahí depende mucho a veces hasta el tipo de conducta. A mí me ha pasado, pues por ejemplo, alguien que necesitaba, un señor que necesitaba un internamiento médico, y
Y la hija dijo, sí, yo sí. Y el hijo no, dijo, no, mi papá siempre me maltrató, a mí no me interesa y yo no voy a dar nada. Y eran hermanos y habían vivido juntos, etcétera, pero la reacción de uno con la reacción del otro eran diametralmente opuestas. Entonces yo creo que es más bien ahí la personalidad de cada quien. Por eso yo insisto mucho que no es pretexto para decir, no, pues como vengo de una familia violenta, yo soy violento. Es como el que dice, pues yo hablo así, ¿no? O sea, que agrede siempre con su lenguaje. No, porque empezamos que la violencia empieza con el lenguaje, con el tono, con la modulación. Ahorita que hablaba usted de la violencia en el noviazgo, pues por ahí deben empezar, ¿no? Nadie es violento así de golpes o de agresión a la primera, ¿verdad? Salvo los agresores sexuales, pero en pareja no. O sea, empieza por la modulación, por el lenguaje, por el tono de la forma de hablar. A veces ni siquiera usan palabras altisonantes. Ese tema me parece interesante. Ese tema, doctor Gerardo Hierro, me parece interesante porque hay regiones en el país que tienen cierta manera de ser natural. Yo siempre he comentado, por ejemplo, las personas que son de Sonora o de Sinaloa. Un día me topé con una persona que dice, no, es que no, yo soy ranchero y nosotros somos así, somos muy directos. A ver, no confundas la honestidad y lo claridoso que seas con la descortesía. Como dice una importante académica y periodista de Carrillo Puerto, ahí en Quintana Roo, que decía, no es lo mismo decir una verdad que decir un verdadazo. Y la gente del norte está muy acostumbrada a ser así tosca, violenta, muy atrabancada, y lo justifican porque dicen, es que así soy. No, espérame, una cosa es que seas así y otra cosa es que seas excesivamente violento en el lenguaje, que muchas veces sucede. Sí, y hasta en la intervención de roles, ¿no? Porque mucho es de que, no, pues como yo soy el hombre, tú, mujer, me tienes que servir. O sea, tú estás para servirme. Es un rol de sumisión, que quieren que tenga un rol de sumisión. Y doctor Hierro, por el hecho de ser hombre, ¿sí? Doctor Hierro, y los hijos. A mí me preocupa algo que acaba de mencionar que yo no lo tenía contemplado. En el caso de Quintana Roo tenemos una gran cantidad, y lo invito y le pido que me ayude con que invite a sus amigos, que tienen muchos amigos especialistas, psicólogos, etcétera, y psiquiatras. Sí. Ayúdeme con eso, pero vamos a hacer un programa del suicidio, porque en violencia familiar, como usted acaba de decirlo, alguien termina en un escenario suicida. Y eso es... Sí, muchas veces, ¿no? Sí. Y además eso, que se generan las facturas, ¿no? Fíjense luego hasta el lenguaje, cómo quiere decir. Ahorita voy a hacer así como un anticipo como cuando pasan un pequeño extracto de futuros capítulos para que su auditorio ojalá y tenga interés en escucharme a mí nuevamente. Una vez me dice una señora, así rapidísimo, porque sé que aquí el tiempo es oro, me dice una señora, yo no le perdono a mi esposo que me haya dejado hace 15 años. ¿Y con quién se fue? Fue mi pregunta natural, ¿verdad? Mi esposo la dejó, pues se fue con alguien. Le dije, ¿con quién se fue o por quién la dejó? No me dejó, se murió. Fíjense cómo asociaba yo en mi mente, en mi cerebro, en esta cabeza tan grande. La dejó, la dejó y se murió. Pues entonces ella se suicidó, ¿no? Y yo le digo, ¿y entonces, y cómo se suicidó? No se suicidó. Entonces, ¿por qué no le perdonas que te haya dejado y se muriera? Porque se murió de cáncer y me dejó con 2 hijos. Además, ni siquiera eran hijos del Señor. Entonces, fíjense cómo el lenguaje trastorna todo, ¿verdad? Porque la señora tenía un resentimiento, o sea, de volver a sentir, y lo decía con muchísimo coraje, cuando el pobre señor hacía 15 años que se había muerto de cáncer. Como si él hubiera querido morirse de cáncer, ¿verdad? Entonces, y yo había pensado, ella la forma en que se expresaba de él, que había sido su marido, le había ayudado los años que estuvo vivo a sacar adelante a sus hijos, se expresaba de él como si hubiera sido un suicida al que le tenía coraje. Doctor, interesante, ¿verdad? Muy interesante, doctor Hierro. Hay 2 temas que yo lo invito y lo comprometo a que hablemos de ellos. Uno es el suicidio, que es un tema que tenemos que abordar. Sí, es muy interesante. Otro tema que surge y que me da la idea en este momento usted, y que debemos de abordarlo lo más pronto posible, que es el resentimiento. Yo creo que México es una sociedad
resentida. Sí. Y no identificamos. Yo creo que todos tenemos resentimientos. Sí, Todos claro. resentimiento, a lo mejor en mayor medida o en menor medida, si es que se puede medir el resentimiento por grados. Pero Sí. hay un cierto resentimiento, incluso un resentimiento que no solamente se desborda en la familia, sino también se desborda en la política. La llegada de políticos resentidos de alguna manera, pues también tiene un impacto, pero no los identificamos. Entonces, Sí, claro. si me permite, yo te agradezco mucho, doctor Gerardo Hierro, siempre la disposición para poder hablar de estos temas. Estoy muy, muy agradecido. Nos vamos a despedir, te pido que no te separes no cuelgues todavía, pero el doctor Gerardo Hierro, que hoy platicó sobre violencia intrafamiliar, tenemos muchos temas que abordar todavía y yo lo invito a que en programas posteriores hablemos del tema. Si Muchísimas gracias, es un honor, por supuesto. Yo más puesto que un calcetín para estar en este programa tan importante y tan interesante. En serio, es un honor y de todo corazón me encanta estar con ustedes. Muchísimas gracias. Eres muy generoso. Buenas noches, Gerardo. Me despido de ti antes de despedir el programa. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, a usted que nos escucha del otro lado de la radio y que nos ve del otro lado de su pantalla, lo invitamos a un programa más el día de mañana a las 8:30 con temas interesantes. Le agradezco mucho a la producción, ahí en producción José Luis Palomo, en controles Carla Chacín y en respaldo a controles y a producción Jimena Sáenz, Adri Fernández, Ana Guerrero, Alan Pluma, Sergio Morales y Marco Mendoza. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima. Muchas gracias y buenas noches.